Buenas tardes. Lo que os interpreto hoy con mi guitarra seguro que os suena mucho. ¿Todavía no? Figaro, 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 Figaro. ¿Y ahora? Figaro, 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 Figaro. Es una de las arias más famosas de todos los tiempos. Largo al factotum, del Barbero de Sevilla, de Rossini. Largo al factotum de la città, largo. Adaptar una ópera para guitarra requiere el mejor sonido, y gracias a las cuerdas de Dario se ha hecho posible este vídeo. Ahora os cuento más. Pero antes que nada, ese famoso Figaro, 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 Figaro. ¿Sabes qué es? Pues bueno, el Barbero de Sevilla habla de un barbero en Sevilla. No era muy difícil, ¿no? Pero la compuso Rossini, un compositor italiano que llevó la ópera a lo más alto, con éxitos como La Cenicienta, Otelo, Guillermo Tell y muchas otras. Este barbero se llama Fígaro. Figaro, 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 Figaro. Y el aria, una canción que interpreta un solista en una ópera con acompañamiento de la orquesta, se llama Largo al factotum, que significa en italiano abran paso al factotum. Pero el factotum, ¿eso qué es? El factotum era una especie de sirviente, esa persona que llamas para todo, porque sabes que solo ella lo puede resolver. Si conoces a alguien así, comparte con ella este vídeo y menciónala en los comentarios. Y si no la conoces, entonces seguramente esa persona eres tú. Esta ópera está basada en una comedia escrita por Beaumarchais. Aunque la historia es inventada, se basa en una realidad de la época. Escuchar este aria es como asomarnos por una mirilla, por una ventanita al pasado, viajar en una máquina del tiempo hasta el siglo XVIII-XIX. Esta ópera bufa, cómica, nos adentra en el maravilloso mundo de los barberos. Y es que los barberos, como Fígaro, no solo eran barberos, eran casamenteros, le buscaban pareja a la gente. Médicos, cirujanos, dentistas, peluqueros, cantantes, guitarristas. Como os cuento en mi libro, amenizaban horas de espera de los clientes que esperaban para afeitarse con su música para guitarra, y en muchas ocasiones también cantaban. Los barberos también tenían muy mala fama de mentirosos profesionales. ¿Y no es cierto que su relación con mi cliente es únicamente platónica? ¡Protesto, señoría! ¿A usted mismo? Sí. Pero desarrollaron una forma única de tocar la guitarra, sobre todo en Sevilla y en otras partes de Andalucía. El toque a lo barbero, rasgueando los acordes siempre hacia abajo. Como lo llamaban a él pato, él se quejaba como las madres y las abuelas. Que me vais a gastar en nombre de tanto llamarme. Que si Fígaro, Fígaro la, Fígaro cuál. Figaro la, Figaro qua, Figaro la, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. No lo dejaban tranquilo. Son qua. Hey, Figaro. Algunas veces no sabe uno si es mejor hacerse el tonto para que te dejen tranquilo y no te lo pidan todo a ti. Y esto justamente es lo que transmite esta pieza, que Rossini titula como Cavatina. Una pieza más breve, más corta que el aria, pero que tiene mucho aire de tarantela. Una música italiana como su autor. Que se creó para expulsar el veneno de la picadura de una araña bailando a través del sudor. Por eso es tan rítmica. Rossini también se inspira en Sevilla, adornando con ímpetu cada acorde a través de apoyaturas, mordentes. En vez de hacer solo el acorde simple, añade esas bordaduras. Esos adornos nos recuerdan al canto de los pájaros en un paseo por Sevilla o por cualquier ciudad italiana. También añade adornos similares en cadencias como esta.
o en pasajes como este. Para que todos estos detalles no se pierdan al adaptarlo a la guitarra, las cuerdas D'Addario son las perfectas aliadas. Dan nitidez, pero también calidad y calidez a tu sonido. Aterciopelado en los momentos delicados que lo requieren, pero brillante en pulsaciones y ataques más agresivos. Mis favoritas son las de carbono tensión media, como estas, las XT. Os recomiendo echarle un vistazo a su página web, daddario.com, donde encontraréis un montón de materiales distintos en vuestros juegos de cuerdas y accesorios diferentes. Además, yo ya he peinado las cuerdas de mi guitarra a lo barbero, para tenerla peinadita y bonita. Espero que os guste el arreglo que he hecho para guitarra. Podéis encontrar las partituras y tablaturas en mi página web, paolahermosin.com, de este y muchos otros arreglos y composiciones. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, dar me gusta, déjame en comentarios si te ha gustado este arreglo y si te gustaría que hiciera otro con las mejores melodías del Barbero de Sevilla, no solamente con esta de Fígaro, sino con otras melodías preciosas como esta. Cuéntame también si has probado las cuerdas D'Addario. Os leo todo en comentarios. También puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y que viva la ópera.
Fígaro, 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 Fígaro. Vale. Esta ópera está basada en una comedia escrita por Beaumarchais. 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 Beaumarchais.